Para el segundo experimento vamos a cargar el método que ya habíamos editado anteriormente y le vamos a cambiar las condiciones. Ahora en lugar de 85 lo vamos a hacer a 120 grados centígrados y todo lo demás se mantiene. Se mantiene el acarreador, se mantiene el detector, se mantiene el split abierto. Todo es igual. Lo único que le vamos a cambiar es la temperatura del horno. Presionamos OK. Como se modificó, lo vamos a guardar con otro nombre. Ahora es a 120 aquí. Lo único que cambia es esto, 120. Y lo vamos a llamar etanol 120. Este de aquí lo llamamos etanol 01 porque viene heredado de la práctica anterior, donde todas las inyecciones eran de etanol a la misma temperatura, pero lo que cambiaba era el volumen. Ahora estamos cambiando la temperatura, entonces este se llama etanol 120. Queda guardado y aquí desaparece la palabra modificado y ya lo podemos instalar. Entonces lo instalamos como la vez pasada, como lo hicimos con el primer método. Pegamos los valores y le ponemos como nombre base etanol 120 y le ponemos OK. Y entonces miramos otra vez que todas las características de el horno, bueno, las características que van a cambiar con el horno cuando se instale el método. Se tarda un par de segundos y ya quedó cambiado. Ok, entonces aquí lo que podíamos ver es que podemos utilizar un método que ya está guardado en la computadora para crear uno nuevo y lo creamos rápidamente nada más cambiándole la temperatura. Todo lo demás se quedó igual. Le cambiamos el nombre y lo pudimos instalar y rápidamente lo preparamos para la siguiente inyección. Los datos de un cromatograma, abrimos, presionamos este botón de Graphic Edit y buscamos el archivo que queremos su resultado. Entonces aquí vean, la primera inyección de etanol 0.3 microlitros que me salió con un volumen demasiado grande, no lo estoy considerando y entonces lo tuve que volver a inyectar. Le puse otro nombre y ese otro nombre lo puse para que no sobreescribiera de todos modos no lo vas a sobreescribir, la computadora no lo permite o el programa no lo permite, y entonces el que yo voy a utilizar es este que me interesa o que sí me salió bien, ¿de acuerdo? Y este lo tenemos aquí de la segunda inyección. Entonces vamos a abrir la primera inyección para obtener los datos correspondientes a ese. Vamos a abrir el etanol 3, luego display, peak report, y nos da dos picos, un piquito súper chiquitito, que quién sabe, pudiera ser una impureza, y tenemos otro segundo piquito, que es bueno, este ya es el pico del etanol. Entonces aquí vamos a anotar que su tiempo de retención es 2.21 minutos. El área es de 4.457.937.7. Altura de 765.862.35. Y su relación área sobre altura 5.8208. Después podemos volver a abrir otro.
sería el segundo que medimos. Vamos al peak report, aquí ya nada más sale un solo pico. Sale de 1.766 de tiempo de retención, de 3.660.065 de área, altura de 634.184 y relación área sobre altura de 5.7713. Vamos a realizar la inyección de la próxima temperatura. Entonces tenemos que modificar el método. Utilizamos este método para modificarlo. Y ahora vamos a ponerle 160 grados. Y es lo único que le vamos a cambiar. Ya ni siquiera vamos a ver las demás pestañas. Y le ponemos un nombre diferente. Digamos 160. Aquí. Y aquí etanol 160. Como ya quedó guardado, lo instalamos. Y le vamos a poner etanol 160. Y preparamos nuestra siguiente muestra. Los datos. Todavía no podemos empezar porque le falta un poquito de estabilización, pero ya quedó. Cuando llega a 160, hacemos la inyección. Entonces, nos está dando 161 probablemente por el redondeo, pero ya debe de estar listo. Entonces vamos a inyectar. Ayudamos a entrar a la aguja y presionamos enter. Bueno, perdón. 2, 3, 4, 5 y sacamos la aguja. Le ponemos la señal y vemos que está funcionando bien. Todavía no podemos empezar. Ok, entonces ya llevamos una tercera inyección y esta vez es a una temperatura de 161. Cuando nosotros podamos tener todos los resultados de nuestras inyecciones, vamos a poder hacer comparaciones, como lo hicimos en la práctica anterior, de cómo se va modificando la respuesta del cromatógrafo si nosotros modificamos algunas de los parámetros de ese cromatógrafo que nos influyen en la salida del analito y que es notado por el detector. Hacemos modificaciones de una sola variable para que podamos notar, para que podamos considerar que esas variaciones que estamos obteniendo son solamente de una sola, precisamente por una sola razón. Si variamos varias cosas a la vez, no vamos a saber cuánto contribuye a la variación cada parámetro que le estamos modificando. Entonces, vieron que en la clase anterior le modificamos el volumen. En esta le estamos variando la temperatura. Entonces, vamos a ahora hacer presión. Vamos a cambiar presión. Otra vez utilizamos el etanol 01 que habíamos utilizado en la clase anterior y le vamos a cambiar el nombre. Ahora va a ser isotérmico a 85, pero la presión del argón va a ser de 20 P6.
Ok. Ya me di cuenta que no nos va a dar tiempo de terminar toda la práctica el día de hoy, así que lo vamos a terminar hasta este momento. Ya no grabé las otras temperaturas a las que hice inyección, que serían 200 y 240 centígrados, pero, perdón, la siguiente semana vamos a continuar con esta práctica. Yo pensé que había grabado todas las análisis de esta práctica, pero al parecer no es así. Vamos a terminar entonces nuestra clase de hoy hasta aquí, y como no hemos terminado la práctica, pues todavía no tenemos ningún informe por realizar. Voy a organizar entonces toda la información correspondiente a las inyecciones con cambio de temperatura, para que podamos tener toda esta, todos estos datos para poder hacer nuestros cálculos y poder hacer las observaciones de cómo influye estar cambiando la temperatura de la columna cuando no variamos ninguno otro de los parámetros de nuestro análisis, y así poder tener una idea de cómo influye precisamente la temperatura del horno o temperatura de columna en la salida de un solo analito de ese sistema cromatográfico. ¿Ok? Entonces voy a dejar de grabar.